Doctor Daniel Funes de Rioja, Baltasar Schubel nos saluda. Buenas noches, Baltasar, un gusto en saludarlo. ¿Qué tal, doctor Daniel? Agustín Henrich nos saluda, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto, ¿eh? Realmente un gusto. Igualmente. Bueno, doctor, usted es uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina, es presidente de la COPAL, es una persona sumamente autorizada como para que nosotros lo podamos indagar con respecto a algunas de las cuestiones que hoy forman parte de la agenda de la Argentina en el marco del coronavirus. Y le quiero preguntar en ese sentido, porque no pareciera que haya en lo económico un plan tan coherente o que tenga certezas como el que hay en materia sanitaria. Esa es nuestra impresión, queremos conocer la suya. Y finalmente, ¿cuánta cuarentena aguanta nuestra economía? Mire, fundamentalmente yo le diría lo siguiente. Nosotros coincidimos plenamente en la priorización del tema de la salud de la población, que por otra parte es la actitud predominante en los países industrializados, desarrollados del mundo, con resultados variados según la velocidad con la que encararon esto. Evidentemente, simultáneamente a ello, esos países encararon estrategias para evitar una fuerte recesión, una fuerte caída de la economía que es inexorable y que es global. Digamos, la economía global está sufriendo esto de la misma manera que la pandemia es global. En este contexto, desde COPAL, que como actividad esencial la alimentación, y desde la Unión Industrial Argentina en el Comité de Crisis, venimos dialogando permanentemente con el gobierno y solicitando determinadas medidas, cuyos ejes son tres, básicamente. En lo laboral, porque hay una gran cantidad de la población, calcular un 90% de la población laboral del sector formal de la economía, que no trabaja porque por este aislamiento obligatorio, y por otro lado los que trabajan en el sector de la alimentación, en el sector de la salud, de las dotaciones hay entre un 30 y 40% que está incluida en aquellas poblaciones que no trabajan porque son factor de riesgo o tienen hijos a cargo, en fin, todas las circunstancias que usted bien conoce. Esto hace que evidentemente en un país que tiene, por lo pronto, que tiene una situación mucho más delicada económico-financiera que otros países, nuestra deuda externa es una situación clara, nuestra situación interna hace que no tengamos ni reservas ni acceso al crédito internacional como para aguantar la crisis. En ese contexto se han empezado a tomar medidas. En lo laboral, vuelvo a decir, estamos solicitando que todo el paquete sea más integral. De alguna manera los salarios, lo que eran los salarios de la gente que no trabajaba, tiene que ser afrontado por el Estado, como ocurre en la mayoría de los países, y el capital de trabajo tendrá que ser recompuesto a través de tasas de interés razonables en créditos llamados blandos, porque no hay otro esquema. Ahí evidentemente el tema está teniendo más dificultades, y el otro aspecto es qué se reanuda o qué no se reanuda. Y ahí le digo, nosotros desde la Unión Industrial Argentina se han propuesto para incluir otros sectores. El presidente convocó a los sanitaristas, ellos le aconsejaron ir más paso a paso, más lentamente. Bueno, estamos en esa conversación. Nosotros creemos que de acá al 26 hay que revisar en todos aquellos sectores donde creemos que no hay riesgo agravado, digamos, frente a la exposición al coronavirus estamos todos, pero afortunadamente los sectores que hoy fueron declarados esenciales hemos adoptado protocolos, tanto de logística interna para que la gente pueda trabajar, para que tenga espacio y distancia social, para que se saniticen vestuarios, comedores, baños, como logística externa, es decir, el transporte. Sobre todo esto en el interior es más fácil porque no hay grandes cuellos de botella como son las grandes
terminales de trenes o de ómnibus, donde hay una concentración muy fuerte. Entonces estamos pidiendo, tanto para actividades que son más bien capital intensivo, o con dotaciones de personal que se mueven en bicicleta, moto o vehículo, o que se pueden organizar perfectamente sistemas de ómnibus para que, respetando la distancia social también mínima, esto se puede hacer. Bueno, en esos casos creemos que se puede analizar también desde el punto de vista sanitario la apertura de esto. Ahora, creo que hay una primera etapa que es fundamentalmente el tema de la salud, y que luego de ello ya estamos entrando y tenemos que acelerar el tema de la cuestión de cómo ir reiniciando una actividad económica, porque vuelvo a decir, el impacto en el mundo es altísimo que va a tener esta crisis, pero además para un país como la Argentina, con la situación interna y externa económica que tiene, y 2 años y medio de recesión encima, y 10 años prácticamente del 2011, con la economía aplanada en muchos, sin haber aumentado volúmenes y Producto Bruto. Entonces me parece que estos factores requieren una atención especial, compleja, no lo discuto, pero que entre todos tenemos que buscar una solución. Daniel, usted hacía referencia recién a los sectores que aún están en funcionamiento, sobre todo el alimenticio, que está hoy cumpliendo un rol fundamental. También se habla mucho de que están teniendo una ventaja especial estos sectores, como le decía, sobre todo el alimenticio. ¿Es tan así? Y dadas las condiciones que estamos teniendo, ¿está todo dado para que siga siendo funcional este sector, que puedan cumplir con la demanda, o esto tiene como un fin, si se prolonga la cuarentena, digo? Mire, a ver, en el sector de alimentación lo que ha habido es, en primer lugar, usted sabe que antes de que se declarara esta medida de emergencia, hubo, como digo, una corrida a los supermercados, sí, una semana antes, con presión sobre el abastecimiento y con quiebres de stock. El gobierno habló con nosotros, encaramos una estrategia en común, no hubo quiebres de stock a partir de ahí, la gente tomó más tranquilidad. Obviamente no es que toda la industria de la alimentación esté trabajando, ni que todas las líneas de producción, además de tener 30-40% menos de dotación de personal por las razones que le explicaba antes, los consumos se han concentrado más a los básicos, a la harina, a los fideos, al arroz, a la yerba, digamos, no es un consumo, es un consumo distinto. Ahora, dentro de ese consumo distinto está siendo abastecido, podrá haber, usted sabe que hay 270.000 puntos de venta en la Argentina, no son solamente las cadenas de supermercados que representan el orden del 30% del volumen total, sino que están los autoservicios, los chinos, los almacenes o locales de vecindad, de proximidad, y después están hasta los kioscos y los maxi kioscos, y hasta farmacias que pueden estar vendiendo algún tipo de alimento. Entonces, todo esto implica que también lo que hay es, en algunos casos puede haber infracciones, hay una alta informalidad en la Argentina, no en la industria que representamos, sino que usted tiene un 40% de informalidad, y cuando tiene una industria que tiene una presión fiscal del 40% de impuestos para un alimento y 50% para una bebida, siempre digo, media botella de agua mineral es impuesto, para tomar dimensión de lo que significa esto. Entonces, hay mucha marginalidad. ¿Qué marginalidad? Que es de comercialización, no pagando impuestos, y obviamente manejándose discrecionalmente con los precios en muchos casos, o marginalidad de producción. Y bueno, usted habrá visto que activa está la ANMAT clausurando algunos o prohibiendo algunos productos que no tienen habilitación y autorización. Doctor Funes de Rioja, este proyecto de ley que
está avanzando en conversaciones impulsado por algunos sectores de oficialismo tendiente a gravar con un impuesto extraordinario la riqueza en la Argentina como corolario de la lucha contra el coronavirus. ¿A usted le parece que espanta la inversión, que ayuda en este sentido? ¿Cómo lo ve? Mire, yo no voy a opinar sobre este proyecto porque no tengo la información necesaria. Lo que sí le puedo decir es que nosotros le hemos encargado a Nadine Argañarás, un experto del IARAF, sí, importante, estudios sobre la presión fiscal, en el caso concreto, sobre la industria de alimentos y bebidas. Ha llegado a los números que le digo, que ahora además usted tiene que, habiéndose dejado de lado el consenso fiscal, hay provincias que vuelven a aumentar ingresos brutos, hay municipios que ponen tasas que no son tasas, son impuestos, que no tienen facultad para ponerlo, no lo cobran sobre el servicio prestado, sino sobre la facturación del negocio, como si fuera un impuesto a los ingresos brutos. Obviamente el impuesto a los ingresos brutos además tiene un efecto dominó. Alguna vez un gobernador de la provincia de Buenos Aires me decía, bueno, pero es menos del 2%. Le digo, en una galletita, como va sobre todos los componentes, significa el 9.8% de impuestos a los ingresos brutos. Entonces, hay dos cosas que digo. La presión fiscal en la Argentina es muy alta para la relativamente poca proporción de la ciudadanía. De la misma manera que solo hay 6 millones de trabajadores en el sector formal de la economía, 3,5 millones empleo público y 6 millones entre informales, etcétera, contrapropistas. Bueno, digo, el sistema formal tiene que soportar el peso de toda la realidad económica, y si nosotros queremos verdaderamente inversión y crecimiento, no se va a hacer aumentando impuestos, sino aumentando la eficiencia del gasto público por un lado, y por otro lado dándole un impulso muy fuerte a la inversión para que haya más empresas y más empleo, con lo cual va a crecer el país. Bien. Todos entendemos y todos hemos justificado las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno en este plano. Ahora, no voy a hablar, vuelvo a decir, de un impuesto, hablo de los impuestos y de la presión impositiva. Y si usted no tiene una equidad fiscal, si usted asfixia a quienes pueden invertir para crecer y usted no reconoce el rol de la iniciativa privada en ese sentido, bueno, evidentemente las consecuencias van a ser que la Argentina va a seguir en estancamiento y no en crecimiento, y verdaderamente sin que los argentinos inviertan cuando hay potencial para invertir. Doctor Funes de Rioja, el tiempo se nos fue, le queremos agradecer muchísimo esta entrevista. Está claro que el único sector con capacidad de generar riqueza en el país es el sector privado, y que necesita incentivos como para poder capear este temporal y fortalecernos. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches, un gusto en saludar. Igualmente, buenas noches, Daniel.